Vamos a ir ahora sí con las preguntas con pues nuestra invitada, que es especialista también en materia económica dentro del tema de políticas públicas. Y Gabriela escribió un artículo, como siempre, muy interesante el día viernes, que algunas personas me lo han enseñado. Incluso me lo han traído recortado. Ayer me lo trajo mi papá recortado a la radio. Yo lo había visto en la parte digital, en el que dice que no solo sino ya varios gobiernos nos vienen asustando desde el 2014 con esto de que si no se hace tal cosa, la dolarización puede desaparecer. Si no se suben los impuestos, la dolarización va a desaparecer. Si no se restringen las importaciones, la dolarización está en peligro. Ese peligro existe bajo esa posible o hipotético escenario o no, Gabriela. Muy buenos días. Buenos días. O sea, realmente es un error que pareciera que es una discusión semántica o académica, pero no, porque vemos las consecuencias. Se ha cambiado el paradigma de la discusión en Panamá, que tiene más de 100 años dolarizada su economía. No se habla de nada de estas cosas. No se habla del estado de la balanza comercial, no se justifica aumentos de impuestos y de barreras comerciales, porque bueno, han tenido también tradicionalmente una economía mucho más abierta al comercio y un sistema financiero integrado al mundo en comparación al Ecuador. Pero digamos, no es un tema de discusión, es algo que se da por sentado, es como un supuesto básico. Es como cuando nosotros salimos a la calle a caminar y ponemos un pie adelante del otro. Uno no se pregunta por qué tengo que turnar los pies, poner uno delante del otro. Uno supone que así se camina y ya, y caminas. Bueno, en Panamá así es el supuesto de la dolarización, es algo que no se discute, es algo que se da por sentado que ahí está, siempre ha estado y siempre estará. Aquí, en cambio, se lo utiliza como un chivo expiatorio. Todo es culpa de la dolarización, todo hay que hacerlo para salvar a la dolarización. Es como también un fenómeno de Jekyll and Hyde, porque por un lado estamos dispuestos a sacrificarlo todo por la dolarización, cosas que nos venden, que son dolorosas, como un aumento del IVA para salvar a la dolarización. Pero por otro lado, se lamentan constantemente que qué pena, pobrecito Ecuador que está dolarizado. Entonces, ¿cuál es? Pues la dolarización es algo bueno, por lo cual vale la pena sacrificar cosas buenas, o es esta cruz pesada que carga la economía ecuatoriana. Pero realmente, Claro, es como un poco como cuando le dicen, oye, si haces eso va a salir el cuco, ¿no? Ujú. O para los niñitos, ¿no? Lo utilizan como un cuco, pero es incoherente el discurso porque al mismo tiempo esas mismas personas son las que se lamentan y dicen, bueno, pero es que Ecuador tiene que hacer un ajuste más doloroso que otros países porque está dolarizada. Bueno, yo los invito a considerar lo que pasa en otros países que no están dolarizados con instituciones y situaciones similares a las de Ecuador, como por ejemplo Argentina. Argentina está atravesando un ajuste dolorosísimo. Yo no entiendo por qué se piensa que un ajuste es más o menos doloroso que otro. Realmente no hay ajuste sin dolor. Cuando uno tiene un trauma físico, uno va al traumatólogo, lo mandan a una terapia, ya sea terapia activa o pasiva. No hay terapia sin incomodidad o sin dolor. Y no por eso uno deja de hacer la terapia, uno tiene que rehabilitarse, la vida sigue, ¿no? Entonces, no hay ajuste sin dolor. Ahora, ¿cuál es menos doloroso? Esa es una discusión que sí vale la pena tener. Yo creo que depende para quién y depende qué tipo de ajuste es más justo. A mí no me parece justo que la clase política tenga el poder de endosarle el ajuste a los ciudadanos comunes y corrientes mediante la devaluación de la moneda, que es lo que se hace en Argentina. Y en Argentina, el ajuste del déficit fiscal, gran parte de ese ajuste se está haciendo mediante la licuación de los pasivos del Banco Central. Esos pasivos del Banco Central formaban parte del patrimonio de los bancos argentinos. Y eventualmente, pues eso al ser licuado también implica una licuación del peso argentino, del valor real del peso argentino, y eso afecta pues
a los ciudadanos comunes y corrientes que no han podido huir del peso por los costos de transacción implicados en cambiar de pesos a dólares. Esa es una Claro. pesadilla que los ecuatorianos no nos podemos, ya casi los jóvenes ni siquiera se lo pueden imaginar. Entonces eso es un ajuste, yo diría que mucho más doloroso porque genera crisis cambiarias que luego derivan en crisis bancarias. Acá lo que hay es un ajuste forzado, lo que se llama digamos, el límite duro al presupuesto, que cuando no alcanza, pues tienen dos vías para financiarse, aumentar impuestos o aumentar el endeudamiento. Aquí ya como que agotamos la vía del endeudamiento y ya no fuimos al otro lado de la curva del Laffer, o sea que también se ha agotado el espacio para aumentar impuestos sin afectar el crecimiento económico. Entonces no Gabriela, tiene sentido sí. aumentar impuestos si va a caer el crecimiento. No, pues no tiene sentido. Las 9 de la mañana con 17 minutos, 9 con 17, las preguntas del licenciado Alcides Montilla y luego el licenciado Julio Ayala. Gracias, saludando pues a doña Gabriela Calderón. Usted ha hecho una crítica al ministro de Finanzas, don Carlos Vega, porque en la Asamblea ha dicho que si no se eleva el IVA, peligraría la dolarización. Pero hay otro exfuncionario del Banco Central, Guillermo Avellán, que acaba de decir que hay que hacer tres cosas: o caeremos en recesión o en contracción del PIB en un punto. Por ejemplo, él dice, hay que elevar al 15% el IVA. Uno. Dos, hay que seguir explotando el bloque 43 del ITT, que fue prohibido por la consulta, y hay que focalizar subsidios a los combustibles. Estos tres puntos, ¿qué tan factibles son de que se puedan lograr? Bueno, a mí me parece, más allá de que sea factible o no, tienen que eliminarse los subsidios a los combustibles. Ecuador no tiene ingresos para mantener ese subsidio. Eso no Incluido el importa gas, si la economía está dolarizada o no. Y yo no creo que se trata incluido el de gas. fiscalizar. Yo creo que hay que eliminarlos totalmente y para todos los combustibles, y volvernos un país normal en ese sentido, porque los únicos países que subsidian los combustibles en América Latina son Venezuela y Ecuador, y porque además el combustible subsidiado es un rubro más de negocio del crimen organizado. Entonces, esta es la oportunidad y otra oportunidad de las muchas que han habido para tener un mayor arsenal de argumentos para impulsar una eliminación de este subsidio. Si estamos unidos en la lucha contra el narcotráfico, entonces, ¿por qué les estamos aportando combustibles subsidiados? Que está comprobado que lo utilizan, ya sea como una venta de combustibles baratos, el contrabando de combustibles, o también como una reducción de costos en sus operaciones para trasladar su mercadería. Entonces, esa es por una parte. La focalización es lo políticamente correcto, que tenemos décadas escuchando hablar de eso, no hay la voluntad política para hacerlo, y la verdadera focalización sería eliminarlos totalmente y suplementar a través del bono de desarrollo humano a los verdaderamente más vulnerables. Tenemos un programa de ayuda social conocido como el bono de desarrollo humano, con una base de datos que supuestamente es depurada y revisada constantemente y supuestamente es la mejor herramienta que tenemos para llegarle directamente al bolsillo de los más pobres del país. Entonces, si realmente se quiere focalizar, ya hay un estudio hecho por el BID, me parece que ese estudio es del 2018, donde se estima el impacto de la eliminación del subsidio sobre los quintiles más bajos de la población y se puede suplementar por ese monto en el pago del bono de desarrollo humano y generaría un ahorro gigantesco en las arcas fiscales. Otra cuestión es el subsidio a las pensiones del Seguro Social. Eso es algo muy difícil, pero también es una conversación que tenemos que tener porque ese subsidio está creciendo de manera exponencial. El año pasado superó el gasto total en todos los subsidios a todos los combustibles, el subsidio a las pensiones, el aporte estatal, porque ese aporte estatal va a seguir creciendo conforme se agrava la crisis de la seguridad social. De lo que dice Guillermo Avellán, que además habría que, digamos, seguir explotando el ITT. Bueno, realmente fue una consulta popular sumamente irresponsable, que yo creo que en el fondo también vulnera los derechos de los habitantes de esa zona. Los habitantes de esa zona estaban en contra de la decisión que terminó siendo vinculante de la mayoría de la población a nivel nacional. Ellos querían que se siga explotando el ITT. Y bueno, eso es pues una
tragedia pues de que aquí el subsuelo es propiedad estatal y no se le consulta a los propietarios de la superficie y por eso hay una mala asignación en los derechos de propiedad y hay una explotación irracional de esos recursos. Y eso yo creo que a mí me parece que lo correcto sería que se le consulte a los que viven a los habitantes de la zona, pero más allá de eso, es un problema de mala asignación de los derechos de propiedad. Yo veo difícil que eso tenga una solución rápida. Lo que sí es una solución factible y rápida es eliminar los subsidios a los combustibles. Yo sé que tiene un enorme riesgo político, pero yo creo que es el momento, dada la situación del conflicto interno, de que el presidente reúna suficiente liderazgo para impulsar esta medida, con argumentos como el que les explicaba anteriormente. Eh, pero de ahí no estoy de acuerdo de que si no se hacen estas cosas se cae la dolarización, porque el punto central de por qué es tan exitosa la dolarización es porque los ecuatorianos prefieren usar el dólar frente a las alternativas reales disponibles. El día de mañana, si se materializan los peores escenarios de que hay una corrida bancaria porque fracasa la cadena de pagos, como dice el ministro Vega, en ese momento, ¿usted qué va a preferir? ¿Empezar a ahorrar en los nuevos sucres? Va a preferir que le empiecen a pagar en nuevos sucres. De repente se va a levantar un día y va a decir, porque los bancos han fracasado, de ahora en adelante yo voy a empezar a ahorrar en nuevos sucres. No, porque el Banco Central puede quebrar, los bancos del Ecuador pueden quebrar, pero la gente va a seguir midiendo el valor y va a seguir teniendo comunidad de cuenta. Es una cuestión mental, la gente piensa en dólares y la gente va a seguir, digamos, prefiriendo atesorar, acumular capital en esa moneda. ¿Qué es lo que sucede si en ese momento las autoridades deciden emitir una nueva moneda? Que inmediatamente esa nueva moneda se va a empezar a devaluar en relación, se va a depreciar en relación al dólar, porque la gente va a querer salvaguardar su valor en dólares, en una moneda de aceptación universal. Entonces yo creo que no se cae, yo creo que el problema fiscal sí amenaza el crecimiento económico, sí amenaza la estabilidad del sistema financiero, pero esas son otras cosas. Y esos son problemas que también los tienen en economías que no están dolarizadas. Hay mucha gente que dice que este tema de esta ley que envió el presidente, el presidente Noboa, ¿verdad? Y que la están discutiendo en la Asamblea, cuyo principal eje es pues el tema del aumento del IVA, puede provocar en un momento determinado tal controversia que termine siendo aprobado por el Ministerio de la Ley. ¿Por qué? Pues todo el mundo sabe la potestad que tiene el presidente desde el punto de vista constitucional de proponer temas relacionados con tributos. La Asamblea no. Y la Asamblea está hablando de tributos, por ejemplo, un nuevo impuesto a las utilidades de los bancos, tributo, una contribución por utilidades extraordinarias de las empresas y al impuesto a la salida de divisas. Si el presidente veta esa ley, ¿qué va a pasar? O el presidente dice, eso no lo acepto, y termina por el Ministerio de la Ley esta aprobación. ¿Usted ve esa posibilidad? Bueno, la parte del argumento, digamos, jurídico del proceso de cómo entra en efecto una ley, no tengo conocimiento de eso, eso sí no le puedo decir. Lo que sí me da Ya. pena es que tanto en la oposición como en el gobierno, lo único que se les ocurre es subir los impuestos. No importa si hay terremotos, si hay pandemia, si hay bonanza económica, es lo único que se les ocurre en este país. Por lo tanto, O sea, por lo tanto, y es preocupante porque también hay otro problema, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Mejor hay que aceptar esta alza del IVA, que como yo comentaba la semana pasada, si es que vamos a tener que subir impuestos como parte de un programa de ajuste, que puede ser una mezcla de aumento de ingresos y reducción de gastos, no tiene por qué ser solo una de las dos cosas. Creo que el impuesto menos dañino es el IVA, que es un impuesto al consumo. Es el que menos distorsiones genera en la asignación de capital en una economía.
Pero antes de aumentar impuestos, yo creo que hay que sentarse a hacer una evaluación de qué gastos estamos haciendo. Antes de ir a pedir más préstamos a los multilaterales, también hay que sacar el elefante de la habitación. Los multilaterales tienen una agenda de combatir el cambio climático. Es una cosa que está de moda a nivel global y ellos van a utilizar su influencia y su presión a través de estos financiamientos para combatir el uso de los combustibles fósiles. Entonces va el Ecuador nuevamente a renegociar con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario y le dicen, oye, pero tú dices que te falta plata, pero sigues gastando una millonada en alentar el consumo de combustibles fósiles y nosotros estamos en contra del consumo de combustibles fósiles. ¿Cómo es que te vamos a habilitar? ¿Cómo es que te vamos a prestar más? Si tú sigues con esta política que nosotros consideramos no solo regresiva, porque nuestros estudios dicen que favorecen a los quintiles más ricos, sino que además consideramos que afecta esta lucha que tenemos contra el cambio climático. Yo no digo bueno, que no digo, no estoy opinando acerca de lo que hay que hacer para combatir el cambio climático, simplemente estoy diciendo que esos multilaterales tienen esa lucha y ellos le han dicho al Ecuador que, no, que lo ven como un impedimento para brindarles más financiamiento. Entonces, Las, hay muchas razones por las cuales este es el gran elefante en la habitación, porque además es una medida que aportaría alivio inmediato al presupuesto general del Estado. 9 de la mañana, 28 minutos, 9 de la mañana, 28 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Gabriela Calderón, analista económica y columnista de Diario El Universo. Más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Gabriela, qué gusto de saludarla. Usted ha dicho una frase que deberíamos los ecuatorianos estar conscientes de que por ahí debería comenzar el gobierno. Reducción del gasto. Hay un gasto superfluo, hay un gasto innecesario, pero el gobierno no nos dice nada. Vean, señores, les voy a poner este impuesto o quiero ponerles este impuesto, pero yo me comprometo a bajar este gasto. Ya no voy a seguir dando nombramientos en la burocracia. Vamos a reducir el gasto burocrático, vamos a economizar en esto, vamos a reducir los presupuestos de cada ministerio. No nos anuncia absolutamente nada, sino, señores, necesito más plata, denme más plata a través de los impuestos. Es procedente que no se anuncie concomitantemente el tema de reducción del gasto público. Bueno, han anunciado la voluntad de reducir el gasto en 1.000 millones, pero como muchos anuncios anteriores, y ustedes lo recordarán mejor que yo porque ustedes están más al tanto de todas las noticias, lo que suele suceder es que se anuncia de manera concreta el aumento de ingresos, es decir, a quién le van a cobrar y por cuánto le van a subir los impuestos, pero no se anuncia de manera concreta dónde van a reducir esa cantidad de gastos. Y lo que termina sucediendo al final del ejercicio es que el gasto crece por inercia, porque tenemos una constitución que dictamina a nivel constitucional, ni siquiera a nivel de las leyes, que todos los años tiene que crecer el gasto en salud y educación. No importa si hay emergencia nacional de seguridad, no importa si hay pandemia, si hay terremoto, no importa. Esa constitución dice que todos los años tiene que subir el gasto en salud y educación, que son uno de los rubros más importantes en el presupuesto general del Estado. La otra cosa es que reducir nombramientos, reducir empleados públicos, si bien parece, estoy de acuerdo, creo que es deseable porque ha crecido muchísimo más que la economía durante los últimos 20 años, el aparato burocrático, muy por encima del crecimiento de la economía. Eh, lo, lo que sucede es que hay que hacer una reforma al régimen del empleo en el sector público. Hay que hacer una reforma al mercado laboral en general, porque lo que ha sucedido es que ha habido esfuerzos durante las últimas al menos 2 administraciones, o yo diría que 3, porque también en los últimos años de Correa, él también empezó a reducir el aparato burocrático, lo tuvo que hacer, por esto que decimos el límite duro del presupuesto que impone la dolarización. Se vio obligado Rafael Correa también a reducir el gasto público en sus últimos años. Y luego continuó Lenin y Lazo. Y lo que hicieron fue, y esto es triste porque se redujo el personal en el sector público y luego hubo demandas y resulta que después de que Correa salió del poder, todas las demandas las gana, las pierde el Estado.
Entonces, al perder el Estado, se generan reincorporaciones y gastos nuevos, porque hay que indemnizar a las personas que fueron despedidas por todo el periodo que fueron suspendidas. Esto sucede y es como que debe ser, para aquellos que entran al sistema tratando de cambiarlo, debe ser que se siente como arar en el mar. Y entonces yo creo que hay que hacer reformas estructurales. ¿Cuál es la diferencia entre una reforma estructural y las demás? Que suele ser más difícil de revertir y suele tener efectos de inmediatos y de largo plazo. El efecto inmediato es que se alivie la caja fiscal y el efecto de largo plazo es que sea muy difícil de revertir. Entonces, lo que sucede ahora es que, por ejemplo, la administración saliente de Guillermo Lasso redujo el déficit, pero ya vemos que tiene una tendencia al alza, porque no hubo ninguna reforma estructural de fondo, vuelve a crecer como por inercia. Entonces, ¿qué sería una reforma estructural? Pues cambiar disposiciones que hacen que crezca por el escalafón de empleados en el sector público, sobre todo en el sector de educación. Esas cosas hay que cambiarlas. Y también yo creo que muchas cosas que hace el sector público son monopolios que no están sujetos a la competencia y abusan de clientes cautivos. Me refiero a los hospitales públicos, a los colegios públicos. Las personas de ingresos bajos son presas de esos monopolios públicos. Y nosotros pensamos que la solución es lanzarle más dinero a esos monopolios. Entonces, a mí me parece que esas cosas tienen que cambiar, sobre todo la seguridad social, empezando por ese monopolio, para reducir la caja, para reducir el problema fiscal. Ahora, el problema fiscal no es culpa de la dolarización, es culpa de los ecuatorianos que hemos elegido una clase política que nos da lo que demandamos. Queremos más regalos a cambio de nada. No queremos pagar impuestos, pero queremos que el Estado nos dé más. ¿De dónde nos va a dar más? Tienen que quitarle a alguien. ¿A quién le quitan? A los mismos de siempre que están en el sector formal, que son una minoría. Por eso es que la mitad de la economía ecuatoriana está sumergida en el mercado negro. Y por eso es que la mayoría de los trabajadores no están cubiertos por el seguro social. Es una minoría. Entonces el Estado ecuatoriano le saca al sector formal cada vez más para financiar a una minoría privilegiada que sí recibe cobertura del seguro social. Es tremendamente injusto. Y también le saca cada vez más a los pocos que pagan para subsidiar combustibles a los quintiles más ricos de la población. Es todo al revés. Entonces, realmente dicen que año y medio es poco tiempo, pero realmente si se tuviera la voluntad y, digamos, las ideas claras para empezar a ordenar las cosas en base a principios claros, justos, digamos, que en contra de este sistema tremendamente inequitativo, yo creo que sí sería bastante. Acuérdense que Rafael Correa, pues en un año cambió la Constitución y cambió muchas leyes importantes, ¿no? Entonces, obviamente, cuando no se creen los límites al poder y no se respetan las leyes, pues todo se hace de manera muy eficiente. Pero yo creo que sí se podría, con las mismas herramientas de la Constitución actual, a través de consulta popular, cambiar ciertas cosas de fondo. Rafael Correa arrasó con todo, mi querida Gabriela. Llegó sin un solo diputado y se comió un congreso. Se sacó corriendo a los señores de la Corte Constitucional. Bueno, en ese entonces Tribunal de Garantías Constitucionales. Acuérdese de esas situaciones. Hizo lo que le dio la gana y no le ha pasado nada. Sigue muerto de risa dándonos lecciones de cómo él podría regresar a gobernar. Pero yo quería ir a otro tema, Gabriela. Es el tema de a la otra alternativa. Si no nos ponen más impuestos, si no nos sacan a nosotros mismos la plata que necesita el gobierno para financiar sus presupuestos, el otro camino es endeudarnos más. Usted decía que es difícil que las multilaterales, la corporación financiera, el Fondo Monetario Internacional nos den más créditos, pero a lo mejor el argumento ese que está haciendo venir hasta las autoridades norteamericanas al Ecuador de nuestra inseguridad es un argumento bueno para pedir plata. Eso de que a lo mejor si, como dijo el presidente cuando fue a JP Morgan, dijo si no resuelvo el problema económico, a lo mejor caeremos en default. A lo mejor esos argumentos hacen que nos presten más plata. Pero la pregunta, Gabriela, ¿hasta cuándo vamos a vivir de préstamos? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir endeudando? ¿Hasta cuándo
vamos a tener que pagar por estas deudas intereses altísimos porque el riesgo país es enorme. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? Porque no estamos generando los factores de producción para poder pagar esas deudas, porque solamente nos endeudamos, pero no tenemos cómo pagarlas, Gabriela. ¿Hasta cuándo aguanta nuestro sistema financiero esto? A veces las crisis son momentos, puntos de inflexión para cambiar las formas de hacerla, las formas de comportamiento normales, ¿no? Lo que ha venido sucediendo es que frente a cada momento difícil o incluso en momentos de bonanza, se ha venido reaccionando exactamente de la misma manera y el resultado ha sido el mismo. La economía vive en una crisis fiscal desde el año 2014 con un crecimiento mediocre. Lo que sucede si no se resuelve el déficit fiscal es que se destruye capital, capital que hubiese podido ser invertido para crear más empleo en el sector productivo de la economía. Y si continuamos así, pues la destrucción de capital puede continuar y cada vez pues habrán más ecuatorianos que salgan del país y más capitales, incluso de nacionales, que busquen ser invertidos en otros destinos. Aumentar el impuesto a la salida de divisas, que parece querer hacer el gobierno actual, aumentar los impuestos a la banca, lo que termina haciendo es inducir una mayor restricción de crédito en una economía que ya pues tiene muchas limitantes a la inversión. Entonces, esperemos que en algún momento se toque fondo y se aprenda la lección de que hacer eso pues no funciona, no rinde resultados positivos para generar mayor bienestar para la mayoría de la población. Gabriela, pero esto de crédito que necesitan los ecuatorianos, por un lado sí necesitamos, pero ¿quién quiere prestar ahorita para poner un negocio y que lo vacunen? ¿Quién quiere? Por ejemplo, yo recuerdo en el anterior gobierno anunciaron que uno podía prestar, creo que era hasta $5,000 al 1% y a 30 años plazo. Y pocas personas hicieron uso de ese mecanismo. Porque ¿quién quiere poner en estos momentos un negocio? Si inmediatamente que pone un negocio ya lo están vacunando y ni siquiera produce el negocio, uno tiene que pagar la vacuna. ¿Hasta qué punto este asunto del crédito es fundamental también? Yo creo que es fundamental una reforma bancaria, que es el complemento natural de la dolarización, particularmente en nuestra situación. Y dado el contexto de la nueva economía colaborativa y la internacionalización de muchas profesiones, hoy en día no es poco común conocer, sobre todo en jóvenes digamos, las nuevas generaciones, que no importa dónde está su domicilio, ellos pueden exportar servicios y brindar servicios a través de Internet. Hoy en día se puede contratar programadores y todo tipo de servicios en Pakistán, Irán, Argentina, India, y se los puede contratar desde cualquier localidad, si es que hay las facilidades para hacer los pagos y para descubrir que hay esas habilidades y esos servicios. Hoy en día en Ecuador es casi imposible que un americano que quiera contratar el manejo de redes sociales, el diseño de páginas web o alguna obra de arte, le pague en una cuenta de banco a un ecuatoriano que no tenga cuenta en el exterior. Eso es estar aislados y reducirle las oportunidades a los ecuatorianos que tal vez a pesar de la situación de seguridad, a pesar de la inseguridad jurídica, podrían vender sus servicios al exterior sin salir del país. Y yo creo que esa sería una avenida a la que tenemos que apuntar. Este país debería apuntar a todo tipo de negocios internacionalizados a través de la red para toda esa clase media de emprendedores que quisiera y podría vender sus servicios de manera exitosa al resto del mundo, pero no se puede por las barreras a los flujos de capitales y porque tenemos bloqueada el sistema financiero nacional a la competencia con el exterior. Además, eso ejercería una presión a la baja sobre las tasas de interés, pero si continúan persiguiendo a la banca local, tampoco van a querer venir los bancos de afuera, porque van a decir en ese país no quieren a los bancos. Mejor me voy a otro país donde no los persiguen. El diálogo continúa con el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines. Adelante, por favor, Andrés. Muchísimas gracias, Julito, para agradecerle a nuestra invitada
la licenciada Gabriela Calderón de Burgos, por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que tiene un compromiso que atender. Como siempre, decirle que la leemos y que no solamente son muy interesantes sus artículos, que las entrevistas son aún más interesantes, y sobre todo si son aquí en Atalaya. Hacemos Muchas gracias. propaganda también, ¿no? De lado y lado. Así que muy interesante. Gracias, Gabriela. Nos queda muy claro la exposición y por otro lado estaremos pendientes de la decisión de la Asamblea Nacional respecto a este proyecto de ley y del gobierno en lo que tiene que ver a sus necesidades de financiamiento para el 2024 y te estaremos volviendo a invitar. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.